En esta lección vamos a aprender cómo llevar a cabo la herencia en Python. Antes de continuar, no olvides suscribirte y recibir notificaciones. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la herencia en Python. Bueno, la herencia es una de las formas que tiene la programación orientada a objetos para llevar a cabo reutilización de código. Cuando nosotros hacemos uso de la herencia, vamos a tener una clase que es la clase base. Y esta clase, bueno, pues tiene muchos elementos que nos resultan útiles, pero ¿qué pasa si yo necesito otra clase que aparte de eso que existe, tenga más cosas? Necesito yo otras funcionalidades, otros atributos. Bueno, pues lo que nos conviene hacer es crear una herencia. De esta manera, la clase base se extiende por medio de la clase hija. Y la clase hija va a tener todas esas características que nos interesan de la clase base sin tener que volverlas a programar de nuevo o sin tener que hacer un copy-paste más lo propio que tenga la clase hija. La herencia nos crea una relación del tipo es un entre las clases. Entonces recuerden, adquiere todo lo que existe en la clase base y aparte puede adicionar lo propio, puede adicionar lo suyo. Dentro de la programación orientada a objetos y en muchos lenguajes que ustedes seguramente ya conocen, hay una clase especial que ya viene construida en el lenguaje y esta clase se conoce como Object. Así se llama en Python, en C# también tiene el mismo nombre de Object. Bueno, esta clase que ya viene preconstruida va a proveer ciertos metadatos y también algunos comportamientos básicos que le van a permitir al lenguaje tratar a todos los objetos de una forma consistente. Y de hecho todas las clases en Python, tanto las que ya vienen en el lenguaje como las que nosotros estamos haciendo, pues descienden de Object, son herencia de Object. Object también ayuda muchísimo a poder resolver el polimorfismo. Pero bueno, nosotros no necesitamos colocarlo de forma explícita, no necesitamos colocar de forma explícita la herencia de Object, el lenguaje lo hace por nosotros. Pero es bueno que ustedes sepan que cualquier clase en Python desciende de Object, incluso las que nosotros estamos creando. Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de herencia para empezar a conocer cómo funciona adentro de Python. Bueno, en nuestro ejemplo, pues yo voy a importar Statistics, que es un módulo, es una biblioteca que tiene muchas funciones relacionadas con estadística. Esto no es necesario para hacer la herencia, simplemente es necesario para el ejemplo que les voy a mostrar, ¿ok? Muy bien, luego vamos a definir nuestra primera clase, la clase base. Nuestra clase base va a ser muy sencilla, se va a llamar calificaciones, tiene su init en el cual está recibiendo una lista y lo coloca en el atributo interno de lista. Luego tenemos un método mínimo y el método mínimo pues nos va a regresar el valor mínimo en esa lista y luego tenemos el método máximo que nos regresa el valor máximo. Ahora supongamos que yo necesito otra clase que va a ser la clase estadística, pero la clase estadística también va a tener en su interior una lista y va a calcular el mínimo, va a calcular el máximo y aparte va a calcular otras cosas, es decir, hay código adentro de calificaciones que a mí me conviene reutilizar para no tener que volverlo a escribir o no tener que hacer un copy-paste, no tener que repetir código. Vamos a hacer reutilización de código. ¿Por qué? Porque estadística, bueno, pues va a aprovechar lo que ya existe en calificaciones. Entonces, calificaciones es mi clase base y estadística va a ser la clase hija, la clase que está recibiendo la herencia. ¿Cómo nosotros indicamos que una clase es hija de otra? ¿Cómo indicamos esa relación es un? Bueno, pues va a ser muy sencillo. Simplemente definimos la nueva clase, clase estadística, y entre paréntesis vamos a colocar quién es su clase base. Entonces estoy diciendo que su clase base es calificaciones. Con esto, estadística automáticamente ya tiene todo esto y no tengo yo que volverlo a colocar. Ya está teniendo la herencia de todo lo que existe en calificaciones. Y entonces, pues únicamente voy a estar adicionando los métodos propios. Entonces, adiciono promedio para calcular el promedio gracias a nuestra biblioteca de Statistics. Aquí está. Luego calculo la mediana y regreso a la mediana. Calculo la moda y regreso a la moda.
Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos clases. Voy a tomar todo este código, lo voy a ejecutar para que queden definidas ambas clases. Y ahora vamos a jugar con ellas. Entonces vamos a crear una lista. Ahí tenemos una lista con muchas calificaciones. Luego vamos a crear una instancia de calificaciones. Entonces tengo mis calificaciones igual a calificaciones y obviamente paso la lista al init para que quede adentro del atributo. Y bueno, pues invoco los métodos. Puedo invocar mínimo y máximo porque son métodos que existen en quién, existen en calificaciones. Y ya me está dando el resultado, que la calificación mínima es 5, la máxima es 10. Ahora vamos a crear una instancia de la clase estadística. Hacemos estadística y desde luego yo tengo que pasar la lista correspondiente. Recuerden que este init que existe en calificaciones también existe en estadística gracias a la herencia que nosotros hicimos. Entonces, por eso, cuando yo estoy creando mi instancia de la clase estadística, yo puedo pasar la lista de calificaciones. Entonces ya tengo ahí mi estadística. Perfecto. Vamos a comprobar que podemos usar métodos de la clase base. Entonces mi estadística.máximo. Entonces yo puedo encontrar el máximo fácilmente. ¿Por qué? Porque el método de máximo existe en estadística gracias a la herencia que nosotros hicimos. Y ahí estamos haciendo reutilización de código. Entonces tenemos ya máximo. Bueno, pues ahora vamos con los métodos propios. Entonces yo voy a invocar promedio, mediana y moda de mi estadística y ya me sale el promedio, me sale la mediana, me sale la moda. Perfecto. Entonces vean que hemos llevado a cabo reutilización de código. Ahora, algo muy importante, la clase base no va a tener acceso a los métodos de la clase hija. Entonces, si yo intento hacer mis calificaciones punto promedio, vamos a hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que me va a mandar un error. Y me dice que calificaciones no tiene atributo promedio. Entonces, ¿qué sucede? Estadística tiene todo lo de calificaciones más lo propio, pero calificaciones solamente tiene lo de calificaciones y no tiene nada de lo de estadística. ¿Ok? Entonces la cadena de herencia va en ese sentido y nada más tengan cuidado con eso. No se vayan a confundir. Entonces, bueno, pues este fue un ejemplo básico de herencia, pero ya podemos saber cómo llevar a cabo la herencia en Python y hemos visto que es muy sencillo. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.